Bien, ahora continuando con otras cosas también, tenemos lo que son las ventanas, cómo capturar datos mediante las ventanas o los alerts que ya vimos en el capítulo 1, en la introducción, ya vimos cómo utilizar más o menos. Ahora vamos a ver algo un poco más profundo ya. Entonces voy a copiar esta carpeta anterior, lo voy a pegar adentro de JavaScript, va a ser la 9, le vamos a llamar a esta carpeta alert. Bien, entonces, ¿qué son los alerts? Los alerts son alertas que vemos dentro de las ventanas. Tenemos otro archivo JavaScript y ahí vamos a copiarle. Entonces, poner aquí alert. Entonces, los alerts son ventanas emergentes que nos sirven para capturar datos del usuario, como también para mostrar datos. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Entonces, vamos a utilizar el useString y ahí voy a utilizar las alertas. Ya vimos lo que son, pero vamos a repasar. Entonces, utilizamos el alert. Y dentro del alert podemos tener variables, podemos tener cadena de texto, operaciones, etcétera. Entonces, esto es un mensaje de alerta. Lo vamos a usar mucho después cuando hagamos la programación en nuestro sistema. Como aquí que tenemos una ventana emergente y nos da el botón de aceptar. Así también tenemos otra que es de confirmación, otro alert que es de confirmación. Confirmación de una acción. Entonces para eso voy a tener una variable donde voy a cargar un valor y valor, y ahí voy a poner el confirm, es el que se utiliza confirm. Voy a ponerle aquí un mensaje seguro que deseas continuar. Cerramos con punto y coma, tiene que estar dentro de la llave siempre, de, de las comillas mejor dicho, y ahí voy a imprimir dentro de un alert ese mensaje, sería mi valor. Bien, guardamos esto. Imprimimos en pantalla, me sale el primer mensaje y ahí está el segundo, me dice seguro que desea continuar. Si le damos a aceptar, puedo ocurrir una acción. Si le damos a cancelar, podemos dejarlo ahí o redireccionar o hacer X cantidades de cosas. Entonces, esto es lo que me devuelve como valor verdadero o falso. Sería el valor de este confirm. Entonces, si es aceptar, es true. Si es cancelar, es false. Vamos a aceptar nuevamente, le damos a aceptar, true, y ahí termino. Bien, otra de las cosas que tenemos también es el PROM. El PROM nos sirve para capturar datos o ingresar datos del usuario. El usuario va a tener como una ventana en donde va a poder introducir datos. Para eso utilizamos el PROM. Entonces voy a tener aquí una variable que le voy a llamar var, a ver, resultado, result-prom. Y ahí vamos a llamarle al PROM. Abrimos los paréntesis. Vamos a meterle ahí ingrese sus datos. También el PROM tiene una característica que es el default. Si vemos aquí la sugerencia del Visual Studio, ya me dice que espera un string y luego un default. Entonces el default vendría a ser un valor ya por defecto que tiene si el usuario no ingresa nada. Entonces podemos meter, por ejemplo, un string de datos ahí, darle un 18, por ejemplo, ingrese su edad, vamos a ponerla aquí para hacerlo un poco más interactivo y vamos a imprimir esto en una alerta. La variable resultado ahí y podemos concatenarle, por ejemplo, más años. Entonces vamos a mostrar la edad de alguien ahí. Bien. Ok, vamos a ejecutar esto, el primer alert, el segundo alert y el tercero. Entonces ingrese su edad, me aparece ya por defecto este 18 que aparece ahí, es el 18 que ya había puesto como un valor por defecto. Si yo no le pongo nada ahí,
saco nomás eso, tampoco importa, puede aceptar eso. Entonces no tenemos ningún valor por defecto, pero ya vimos que podemos también agregarle, que es algo que vamos a dejar ahí como un ejercicio. Vamos a ponerle, por ejemplo, un valor ahí, 30, y concatena con eso que había puesto en el alert final. Bien, entonces estas serían las diferentes formas de ingresar datos y mostrar también con sería nuestro atributo de alert. Bien, a continuación vamos a hacer una serie de ejercicios para ir fijando mejor los conocimientos. Vamos a hacer ejercicios rápidamente para un repaso general de todo ya lo que estuvimos viendo, para ir viendo la forma de aplicar las diferentes cosas. Entonces voy a abrir aquí una carpeta nueva. Voy a hacer un new folder. Voy a hacer un new folder aquí dentro. Le voy a llamar 10 ejercicios. Y dentro de ese ejercicio vamos a tener una carpeta que va a ser la JS. Dentro de esa carpeta JS vamos a tener nuestro archivo script. Vamos a llamarle 1.js para nuestro ejercicio 1. Y ahí afuera vamos a tener el 1.html. Ya tenemos los dos. Cerrar esto y quiero llamarlo un doctype. Quiero llamar a un script pdc. Ahí estaría entonces. Y vamos ya a nuestro archivo JavaScript. Y vamos a hacer entonces nuestro ejercicio. El ejercicio va a consistir en lo siguiente. Dejar aquí el enunciado. Programa que pida al usuario que diga cuál es mayor o igual a un cierto número ingresado. Entonces, programa que pida al usuario ingresar un valor y una alerta o un mensaje, porque puede ser de diferente forma, un mensaje que diga cuál es mayor o si son iguales, por ejemplo. Entonces, eso es lo que va a hacer nuestro programa. Bien, entonces, al decir el enunciado que nos está pidiendo que ingresemos datos, ya sabemos que vamos a tener un prom, que fue lo que vimos anteriormente. Entonces, vamos a crear una variable que va a ser de tipo numérico, nr1. ¿Y cómo hago una variable que sea numérica? Si establezco directamente, ya sabemos que podemos hacerlo de esta forma, pero nosotros necesitamos que el usuario ingrese su variable, ¿verdad? O su valor. Y esto tiene que ser un número, no tiene que ser un string. Entonces, para eso utilizamos ya lo que es el parset int. Esto nos va a servir para convertir un valor que esté en string en un valor numérico. Entonces ahí sí utilizamos el prom, abrimos y cerramos. Y ahí vamos a meter un mensaje que diga ingrese el valor 1. Le vamos a poner aquí una coma y podemos ponerle un valor por defecto. Vamos a ponerle 0 por defecto. Entonces ese va a ser el número 1. También vamos a tener una variable número 2, que es la que vamos a comparar. Decirle que compare el valor 2. Bien, guardamos esto. No vamos a tener nada en pantalla todavía. Entonces me voy hasta mis ejercicios y sería el 1. Bien, ya tenemos eso en pantalla, mejor dicho, ya vamos a ver algo en pantalla, pero todavía ninguna interacción con esos valores. Entonces, lo que vamos a pedir aquí es que si vamos a hacer entonces, si el número 1 es igual a 0, o el número 2 es igual a 0, el número 3 es distinto al 1, vamos a hacer varias comparaciones. Entonces, de acuerdo a eso que nos devuelva un resultado. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces, ¿con qué podemos hacer eso? Podemos hacerlo con un if.
Entonces vamos a tener una estructura if para hacer una comparación aquí y vamos a comparar lo siguiente. Número 1, n1 es mayor a n2. Entonces vamos a imprimir un alert y ahí vamos a decirle que el número 1 es mayor. En el caso, el número 1 es mayor. Si no, sí, podemos utilizar aquí una estructura else, if, hacemos otra comparación ahí, abrimos y cerramos las llaves y ahora la comparación va a ser a la inversa. Vamos a decirle que nr1 va a ser menor a nr2 y en ese caso decirle que el número 2 es el mayor. Entonces el número 2 es mayor. También podemos tener que son iguales, ¿verdad? Esa es otra de las condiciones que tenemos. Entonces, else if, si el nr1 es igual a nr2, entonces ahí abrimos las llaves y vamos a tener que son iguales. A ver, vamos a poner directamente son iguales. Si no, sería el fin de este if que está aquí. Ponemos un else y ahí vamos a decirle que introduzca valores correctos si no son números lo que están ingresando. Entonces, ponerle aquí, ingresa valores correctos. Damos esto, vamos a darle 10 y 3. Entonces, el número 1 es mayor. Bien, perfecto. ¿Qué pasa si yo le ingreso valores incorrectos? Genial, está funcionando perfectamente. Existe una forma de comprobar si los valores son numéricos o no. Entonces hay una pequeña función para eso. Y vamos a ver un ratito cómo es. Entonces podemos crear aquí un while, una condición. Y vamos a comparar si n1 es menor o igual a 0 o que utilizamos este operador que es el OR. nr2 es lo mismo, ¿verdad? Menor o igual a 0. Or usamos otra vez y utilizamos el isNum, que vendría a ser si es un número. Si ese tipo de dato es un número, entonces nr1 voy a comparar. O si nr1 es un valor numérico, o si el nr2 es también un número, ¿verdad? Entonces, si esas condiciones se cumplen, ahí vamos a darle valores a esos, o vamos a solicitarle, si en caso que no lo sea, que le solicite de nuevo al usuario que ingrese los valores. Entonces, en donde tenemos eso, ya tenemos aquí, copiar así como está. Estas variables, lo único que le voy a cambiar es el mensaje. Voy a poner que vuelva a ingresar el valor. Bien, vuelvo a ingresar el valor 2 y el valor 1 nuevamente. Bien, tenemos aquí. Vamos a probar esto. Y hay una paréntesis de más. Se me fue eso ahí. Y ahora vamos a probar. Bien, entonces tiene que... No hace falta más poner var aquí porque var ya está definido. Entonces, guardamos esto. Y no me está funcionando. Me falta algo. Bien, no me está funcionando porque me falta aquí una llave para cerrar todo este bloque. Me faltó un paréntesis para cerrar todo mi while. Nada más ese era el error. Bien, ahora guardamos y esto tendría ya que funcionar efectivamente. Entonces, si no es un número lo que se está ingresando o si es cero lo que se ingresa, entonces que me vuelva a pedir que se ingrese el valor. Entonces esto no va a pasar
hasta que no ingresemos un valor numérico. Si ingresamos una letra, me valida y me sigue validando, entonces no puedo ingresar yo una letra. Pero si ingreso un número que sea mayor a 1 y otro número que sea mayor a 1, ahí sí la operación ya se cumple. Entonces esto que está ahí abajo, este else, ya deja de tener validez, por así decirlo, mediante esta otra validación que tenemos acá. Bien, ese sería nuestro ejercicio número 1. Ahora continuamos con el siguiente. Entonces para este segundo ejercicio vamos a copiar el primero. Voy a copiar este archivo, entonces copiar, pegar, va a ser un 2. El CSS también va a ser el 2. Cerramos los anteriores y ahí vamos hasta nuestro archivo. Cerrar todo esto y nuestro enunciado es el que va a cambiar un poquito. Bien, entonces el enunciado me dice utilizar un bucle y mostrar las medidas y el promedio de un usuario hasta que el usuario ingrese un número negativo. ¿Qué es lo que va a hacer? Vamos a pedir que el usuario ingrese números, valores, y eso se va a parar cuando el usuario ingrese un número negativo. Entonces, bien, entonces, ¿qué estructura de control vamos a utilizar? Vamos a utilizar lo que es el do while. ¿Por qué el do while? Porque el do while va a ejecutar sí o sí una función, y si esa no se cumple, ahí recién se cumple la condición. Al cumplirse la condición, ahí es en donde se imprimen los mensajes, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a tener una variable que le voy a llamar suma, por ejemplo, igual a 0. Luego voy a tener otro valor, un contador. El contador también siempre vamos a inicializar en 0. Ahí iniciamos entonces nuestro do. Abrimos las llaves y ahí vamos a decirle que ingrese un valor. Entonces en el var número sería igual esto a parse int. Abrimos las llaves y ahí vamos a tener nuestro prompt. Y ahí vamos a tener el mensaje de ingrese números hasta que ingrese un negativo. De coma, vamos a establecer un valor en 0. Vamos con punto y coma ahí. Y ahí ya tenemos entonces la solicitud al usuario para que ingrese el valor. Y ahí vamos a tener un contador, por ejemplo. Vamos utilizar un contador y en la tercera vez que ingrese algo, decirle si quieres parar, entonces presiona un número negativo o ingresa un número negativo en todo caso. Entonces podemos hacer eso con un if y vamos a utilizar ahí el contador. El contador es igual a 3, por ejemplo. Abrimos las llaves y ahí le decimos que el número igual a 0. Perdón, imprimimos ahí un mensaje de alerta. Y esa alerta va a decir ingrese, si quieres parar, ingresa un valor negativo. Bien, salimos de ese if y podemos comparar también si lo que se ingresa es un número. Como anteriormente vimos, entonces vamos a hacerlo eso con un if is none, ya vimos cómo se hace. Número, si el número es un número, entonces abrimos ahí las llaves y vamos a decirle número es igual a 0. Vamos a darle un valor de 0 en el caso de que sea true esa condición de arriba. Si no, sí, sería else if. Tenemos otra condición, abrimos y cerramos las llaves y ahí vamos a tener entonces que el número es mayor o igual a 0. El número es mayor o igual a 0. La suma va a ser igual a suma más el número ingresado. Cerramos otro punto y coma y luego utilizamos nuestro contador más que se va a ir incrementando eso dependiendo de la cantidad de valor que se vaya ingresando.
Bien, ahí ya tenemos eso y ahora utilizamos nuestro while para terminar nuestro bloque, nuestra estructura, para parar la estructura. Entonces, cuando el número sea menor o igual a cero, o sea, sea un número negativo, entonces ahí hace otra cosa. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a imprimir el alert con la suma es, vamos a imprimir ahí el resultado, puntos, espacio, voy a concatenar aquí con un más, suma, cerramos, voy a copiar el mismo alert y ahí abajo vamos a tener el promedio, que era lo que nos pedía el promedio, sí, nos pedía el promedio. Entonces el promedio vendría a ser la suma dividido el contador, suma dividido contador. Con eso vamos a tener el promedio es, el promedio es, y ahí ya tendríamos nuestro ejercicio. Bien, vamos a probar esto, vamos a ejecutar. Vamos a estar en nuestro ejercicio número 2. Ingreso un valor, 4, 5, pasando. Claro, tenemos que llamar al archivo 2 aquí, de JavaScript, dentro del HTML2. Ingresamos un valor, ingresamos otro, y podemos seguir ingresando. Ahí nos pide ya en el tercero, y nos dice si quieres parar, ingresa un valor negativo. Le damos a aceptar. De todas formas, él va a seguir y ya ingresando indefinidamente los valores hasta que yo ingrese un valor -1, por ejemplo. Y ahí me dice la suma es y me saca el resultado de todos los números que se ingresaron o la suma de ese resultado, y luego me tiene que imprimir lo que es el promedio, que es efectivamente 4,4, que sería la división entre todos los números que ya ingresé. Bien, esto sería entonces nuestro ejercicio número 2. Ahora vamos a pasar al tercero. Entonces, para el tercer ejercicio voy a copiar lo mismo otra vez. Ya va a ser el 3. HTML también el 3. El HTML se puede usar otra vez el mismo. Solamente no vamos ahí en la parte del JS y ahí cambiamos, ¿verdad? Pero yo, para hacerlo bien organizado, estoy haciendo de esta forma, ¿verdad? Está haciendo un poco más largo, pero trato de hacerlo que sea bien legible y organizado. Entonces, aquí en el HTML ya voy a cambiar esto, hacer el 3, voy a guardar y ahí vamos a hacer nuestro ejercicio 3. En nuestro ejercicio 3 nos pide mostrar todos los números que hay entre los números ingresados por el usuario. Esto es un ejercicio bastante común también, en cualquier lenguaje de programación se hace esto. Y ahí vamos a iniciar. Entonces, siempre con el use strict ya ahora. Use strict. Vamos a tener otro var nr1. El número 1 para ser tnt. Dimos from. Y ahí le decimos que ingrese número 1. No le vamos a dar ningún valor por defecto esta vez. Vamos a pedirle que ingrese el número 2. De 2. Ingrese, vamos a ponerle desde. Y hasta aquí. Entonces, si queremos imprimir desde un valor hasta otro valor, lo que tenemos que hacer es utilizar una estructura de control. En este caso voy a utilizar el for. Entonces, for, cerramos las paréntesis, abrimos las llaves y ahí vamos a meter la condición. Entonces, voy a imprimir aquí un document write arriba. Document write. Y podemos concatenar aquí un H1, por ejemplo. Aquí la etiqueta H1. Y metemos ahí el título. Le vamos a decir de, vamos a concatenar acá, cerrar esto, voy a poner un más, voy a volver a abrir otro, nr1 sería el número 1 más
Ahí voy a tener, puedo poner aquí una comilla simple también para ir probando diferentes opciones a el NR2, aún más, y ahí adentro podemos escribir un texto. Están esos números, por ejemplo. Entonces desde uno hasta el otro hay esos números. Y vamos a hacer nuestro bucle for, donde vamos a ir recorriendo con un iterador que ya sabemos que vamos a declarar una variable que la vamos a llamar i, que va a ser iterador. Eso va a ser igual a, que va a ser igual a número 1. Entonces el iterador va a ser igual al número 1. Y ahí vamos a decirle, si el iterador es menor o igual al número 2, entonces y más. Y ahí vamos a tener un document write, que es lo que vamos a imprimir el i. Pero vamos a ponerle vamos a concatenarle con etiquetas h3, por ejemplo. H3 más i más, ¿sabes? Y ahí cerramos el h3. Inclusive podemos ponerle también un br, una etiqueta br, para hacer un salto de línea. Y guardamos esto, vamos hasta el ejercicio 3 y se ingrese un valor 10 hasta 20. Entonces, de 10 a 20 están esos números, 10, 11, 12 y me imprime hasta el 20. Bien, este sería entonces nuestro ejercicio número 3 y ahora ya vamos por nuestro siguiente, que sería el ejercicio número 4 y vamos a hacer uno más hasta el 5, hacer el 4, 4 y en mi HTML ya le voy a llamar al 4, que no haya ninguna equivocación, y vamos hasta el ejercicio 4. Bien, el ejercicio 4 me dice, ¿listo?, mostrar todos los números que hay entre dos números ingresados. Y entonces, mostrar todos los números que hay entre dos números ingresados por el usuario. Perdón, yo estuve leyendo el ejercicio anterior. Yo ahora lo que tengo que hacer es mostrar los números que son pares, entre pares e impares entre dos valores ingresados. Ese sería entonces nuestro ejercicio. El enunciado sería ingresar dos valores y que me muestre todos los números que son pares que estén comprendidos entre esos números que nosotros ingresamos. Vamos a hacer algo ya parecido al anterior, pero con una pequeña dificultad más. Entonces vamos a poner otra vez nuestro var nr1, hacerlo ya rápidamente. Para el siguiente from, cerramos, ingresamos aquí el mensaje, ingrese el primer valor. Lo mismo para el segundo. Y luego vamos a hacer nuestro bucle while. Y dentro del bucle while vamos a decir nr1 sea mayor nr2, o nr1 mejor dicho menor a nr2. Entonces ahí nr1 vamos a incrementarlo más y ahí vamos a hacer la condición. Si nr1 tenemos ahí entonces porcentaje 2, que sería conseguir el valor que me sale del
resultado de ese número dividido entre 2, si eso es distinto, de esta forma hacemos distinto a 0. ¿Sí? Si eso no da 0, si no es por exacta esa división, entonces va a ser un impar. De document.write, le voy a poner aquí, cerramos esto, nr1, coma, y ahí voy a ponerle es impar. También voy a concatenar aquí un br y ya estaría de esa forma. Entonces, si el número 1 dividido 2, el número ingresado dividido 2 me da impar, sería de esta forma. El resto es diferente a 0, entonces es un impar. Si no, si, else if, y hacemos otra condición, nr1 dividido 2 sería la otra opción, ¿verdad? Que si es distinto, y ahora lo que vamos a preguntarle es si es igual. Si es igual a 0, o el resto o el residuo da 0, entonces es par. Aquí es mayúscula par. Bien. Y ahí entonces me tiene que imprimir esos números comprendidos entre esos valores y decirme cuál es par y cuál es impar. Entonces vamos a ejecutar el ejercicio número 4. Dice ingresa el primer valor, hacer 10 otra vez y luego el segundo 20. Y me dice 11 es par, 12 es par y así sucesivamente. Cada par me parece que es par y los impares me aparecen con los mensajes impar. Entonces de esta forma conseguimos eso, ¿verdad? Teniendo el residuo vendría a ser, sea distinto a 0, entonces si es otro número que no sea 0 ya va a ser impar. De esta forma entonces obtenemos los números pares. Bien. Por último, vamos a hacer un ejercicio más en donde vamos a utilizar una pequeña matriz de números. Vamos a hacer una pequeña tabla de números, tabla de multiplicar de números. Vamos a hacer el ejercicio 5 entonces. Sería el 5.js y el HTML también el 5. Voy a cerrar los anteriores también. Y aquí le vamos a decir que este va a ser el 5 y vamos a hacer ahí. Entonces crear una tabla multiplicar es lo que vamos a hacer. Crear una tabla de multiplicar. Seguimos con el use strict y le vamos a pedir al usuario que ingrese el valor de var nr número va a ser igual int from e ingrese valor. Entonces vamos a poner aquí document write. Mira algo que va a decir. Vamos a imprimirlo esto dentro de un H1 y vamos a poner la tabla de y aquí podemos concatenarlo, concatenarlo afuera, número y la tabla de ese número que está ahí. Bien. Ahora vamos a hacer un for para hacer nuestra tabla y ahí le vamos a decir var i igual a 0, coma, y es hasta el 10 vamos a hacer, entonces menor o igual a 10, coma y más. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a imprimir un document write y ahí vamos a imprimir y más, vamos a concatenar aquí un por, sería el símbolo de la multiplicación, nr, vamos a concatenar otra vez ahí, es igual, y ahí afuera concatenamos de nuevo y ahí vamos a hacer ya la operación. Entonces, la operación va a ser i con el asterisco, hacemos el por que ya vimos también, por nr, y aquí podemos concatenar un br para que me haga un salto de líneas en cada iteración.
Bien, entonces tenemos esta forma y vamos a guardar esto. Vamos hasta el ejercicio 5. Ingrese el valor, le voy a meter el 3 por ejemplo, y entonces ahí automáticamente me hace la tabla del 3. Bien, esto sería una tabla de multiplicar básica, ingresando solo un número. Ahora podemos hacer una tabla de multiplicar de todos los números, hasta el 10 por lo menos otra vez. Entonces vamos a hacer toda la tabla del 10 de la siguiente forma, vamos a hacerlo ya bien rápido. Entonces aquí voy a poner un pequeño subtítulo, tabla de los números hasta el 10. Tabla hasta el 10, no ya directamente. Hasta el 10. Entonces para eso utilizamos un for, otra vez. Voy a poner una variable que lo voy a llamar ya diferente, c le voy a poner a esa variable, de coma, c es menor o igual a 10, hasta 10 vamos a llegar otra vez, entonces c++. Bien, ahí abrimos, cerramos las llaves y ahí vamos a poner document write, la tabla del número es, entonces la tabla de cómo concatenar ahí, c es dos puntos, estamos aquí y ahí abajo vamos a hacer otro for, ¿sí? Y ese for lo que vamos a hacer es hacer lo siguiente. Entonces, for var abcd, le voy a llamar a este, es igual 0 a 1, mejor dicho. Vamos a hacerlo desde 1 de coma, d va a ser menor o igual a 10 de coma, var d es igual y entonces d más para ir incrementando esto. Y ahora lo que vamos a imprimir es, vamos a hacer una multiplicación de este for por lo que hay acá dentro de este for. Entonces hacemos dos for, uno dentro de otro. Entonces document.write, abrimos, cerramos los paréntesis y ahí adentro vamos a poner i más, vamos a concatenar, ponemos ahí el for, los espacios, c más es igual más, y ahí voy a hacer mi operación, y la operación va a ser entonces multiplicar el c o el de este por el c. Bien, ahí, y luego cerramos otra vez con un VR para que me haga un salto de línea, cerramos punto y coma y eso sería todo. Entonces, para hacer la tabla del 10 lo que hacemos es crear un contador primero que nos cuente desde 0 hasta 10 y luego utilizar ese contador de 0 a 10 dentro de este bucle que está aquí. Hacemos otro bucle de 1 a 10, entonces va a ir haciendo una operación y esta es la operación que cambia, ¿sí? Entonces ahí hacemos el iterador 2 por el iterador 1 y eso me tiene que devolver como resultado esa tabla. Entonces hacemos un F5, ingresamos un valor, vamos a hacer la tabla del 5 por un lado y luego me aparece la tabla de los otros, sería 11 por 1 por 2, ahí hasta 100. Muy bien. Entonces así sería, haríamos una tabla, me aparece 11, no sé por qué me aparece 11. Voy a ver un ratito de eso. Bien, el error está aquí. Yo estoy imprimiendo la I que corresponde al otro. Ahí debería estar la D. Ahí ingresamos un valor, me hace la normal, ¿sí? El valor ingresado del 2. Y luego me aparece aquí la tabla. Sería la tabla del 0, o sea, sería la tabla del 1 por 0 va a ser 0. Y ahí me aparece la tabla del 0, luego la tabla del 1, del 2 y así sucesivamente. Entonces ahí vemos cómo tenemos la tabla de todos los números hasta el 10. Bien, hasta aquí entonces nuestro repaso general y a continuación ya vamos a estar viendo otras
de las opciones que tenemos con JavaScript.